Baisha pamba, Eisha papeina, coina, na, me ayuda a ver mañana de veñan de envia po, pen de programa entero, vete vaya en luce bajera vagina, caijatura dolor, mano fuera. Nagiru, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapu de Peina, Yupita Sopore TV, y me llama y ve, había en Moinúa, veía Nagiru, Pastor Sergio David, hoy en control de controles, ya jamás tu ese Guangaina, edición número 805 de Caijatura, hermano fuera. Marcos capítulo 8, llegueta verso 22, tenón de otro una mil, que llegue, entero, vete a ver, mejare, yecupitibe. Ave más 595985162 no putu uy amague hian mío joco festividad en la trompeta llamada pregunta mensaje nambrena aclaración o urea o bota llegue ya reconfirmar su peo por andu llegue importante pero paguelo y nada más de ya no va a poder vivir para torcer. Saludo cordial entero este a tapiza fuera ver va este cojina para torcer va ella ese su coñan de trabajo, coñan de video y pero hay culo mitad. Y en YouTube, después veíamos ahí cada hija tora, listo el tema de estudio, con guaraní cada hija tora. Allá peto para más los estudios, fuera está allá después 800 arima ya después. Ya putita por lo menos las 1000 dentro de unos cuantos tiempos. Os permitió ñandero. Oye, tema a veces ahí na y me WhatsApp a tu ñandero tu paitio y lo está. Radio WhatsApp pibica agricultura pecheiteina a bebé telegram venían en el dua veí o parviete ne moina besa llegue entero vea tapisamos a pensamos en enviar con ate via popina o parvietero vive hermano querido. Saludo cordial a todos los que están en plena sintonía. A ver, parece que ya peleó. Había un Pedro Carayao, pensando más, está Pedro de Carayao. Da igual, miles de apellidos. Aún llegue, deja fuerza, bendiciones, tapizá. Bueno, tiene pejengue, fuera, Carayao. Ya recuerdo, de congregación, sí, ya recuerdo. Bueno, sí, cuando abrimos en Posada le vamos a avisar, hermano, a los hermanos paraguayos en Posada. Me gusta de esta prédica. Estamos en eso, estamos orando, estamos trabajando, vimos la candidatos y nada, estamos último retoque y espero ya por ojo y ya abrí el tema Posada, el año de otro centro de remanente fe y adoración con sé que sí, ya vamos por otro lado. Así que vamos a estar en contacto cualquier cosa ahí, todos los hermanos de Posada que gusta de estas prédicas, tanto que entiende guaraní, ahí no entendés ya tú los mismos de ahí, si esta de español vende hoy. Bueno, otro ya de Congregación Central, Centro de Remanente, Fe y Adoración con Personería Jurídica, 8045 kilómetros 9,5 Monda, Ciudad del Este, a cargo del pastor Timoteo y Javier Morínigo, padre, hijo y saludo cordial entero de Baby, ya moazata me la número de teléfono, veis, pote mío, ya pise mío de la vuelta por otro lado, Bueno, a ver a tu vamos acá con coronel abogado de Centro de Remanente Fe y Adoración, mamá oye, ABM Pastor Emilio Vázquez, a ver, una congregación Betelni, no ya pues hago programa, ustalo y tan acá, hija toras. Bueno, cuál paitemo ahí no está. Ya es una costumbre y ven esta bisaina gurido. Ya na genduño upea na me bai para la KAI o a la programa ya KAI Torah sí o sí ya es parte del ya es como una cultura del pueblo que ama al padre dice Hinagui. Es guatamina se llama esa ñan de colocar al padre Pastor Sergio y tremendo ñan de luz. Bueno, si el muñequito saqueo no puede saludar en guaraní, una la vende mensaje mota mismo. Sí, ego saludan de castellano, guaraní, inglés, venteo, mamá y soña, es inaugurico. Norteamérica y en los Estados Unidos de salud, bebé. Sí, Argentina, Perú, ave Paraguay, unos cuantos mitad. Y más ya, oye, mongueta más, es inauguri. Oye, mongueta, es inauguri, vaya, digo, pastor. Maxi minor allí Hades Hades dio ñemon que estamos ahí naguri
Saqueíto. Si es que perucane vamos a ver la saludo audio y me saludar si vea al toque o responder tan peor que hoy la ella pisar la teléfono y pues voy a ir. Bueno, muy lindo el programa Edición de Esperanza Infantil, muy educativo y divertido para grandes y chicos, no solo para niños, y muy bien. Pero arañan debe ver con ministerio, hace puro pasteco, a veces pues yajada ese. Ministerio de Prédica y Enseñanza Bíblica para Niños y Napea. Inyección de Esperanza Infantil, Gera. WhatsApp pila mongorrea con Anga. No puedo todavía hacer videos, cuéralo, hermano. Me van a disculpar. Eh, ya ni a Twitter, y con Anga. Tenía tu ahí ya pues. Pero WhatsApp ya manejas y con Anga va. Ya mejorá también que tú. Y ya, y nada, antes ya yo la video, vea, ¿por qué no? Bueno, por Facebook, va. Estamos en agua de BBM, está el tema, hemos lo estamos lliurea. Gracias por la sugerencia. De entre las sugerencias ya alguna cosa ahí que ya implementa ya. Estamos en la y que actúa ya pues estamos en la ni que actúa y la y que actúa ya pues ya. Muy bien. Nada más justo otro me dicen que tener audio para niños. Si me podés mandar, bueno. Ok, mi hermana Gladys. Bueno, Gladys. Ya no tamina, pea aves. Pepe me gusta hacer la vende familiarera. Ya saludas a Juan Saqueito, saludas a sí, oí la audio, y baby. A la yurea se ve a enviar, no yurea. Los grupos que no me piden, yo no les paso. Lo bueno, le gusta y periela. Sin permiso, sin indem, va a ver lo mismo. La yurea donde me gusta ver porque es como que se valora más el trabajito. Bueno, ya enviaron de hacemos mandu. Andemos ahí, anga en tu pago programa no más de itigina. Ya pillé de ese di mensaje ahí. Sí, ya escola, mitad y me guarda audio. Bueno, pero que se me araña putin oño de congregación a ver y estoy te irá vea ya la un ajeno o a través de 0985 689824 línea tío y gatuve ya po. O si no, hay que tuve ya por 0985-162-975 en línea personal y giro personal. Ya el Western Junior, billetera Wally, 0985-162-975, billetera bueno. Pecheite y narigue. Bueno, a ver, con ella de co. eh, es verdad, muchos ya hoy día quieren aparentar nomás que están en las cosas del Padre, pero un 60-70% de su vida está más relacionado al mundo. Bueno, pues vaya a entender ahí, ve ahí con Badia Guarani en el comentario. Referente a, hay por y versículo, no hay nada. Marco 8-14-21, concentrémonos en las cosas del Padre de Guaré, ¿verdad? Pues Guaré, muy bueno. Eso es. Hay que entender las cosas del mundo allá. Sí, obviamente que estamos en el mundo. Ya equilibran las cosas del Padre. Anila ya botapo y peteiti. Se va a entender, peaje y se jaina que pea por lo menos la 60-70% es la cosa del mundo y ave. Que sí que 30% donde hoy las cosas espirituales voy a dedicarlo. O sea, y uva. O sea, y te. Eh, ya captó, ya equilibran, ya Juana la par, güey. A mí la mundo me mete. Andi que tu ahí la espiritual me mete hoy ni cote, ya pues no la mundo veo que ya con la necesidad ahí, pues. Pero se entiende allá, se entiende, se va a hablar, se hace otro. 8, ese ya sería 8:22 de marco, man. Un ciego que es sanado en Besaida. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, ¿sí? Le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. A ver, y lo mitad por en esta ocasión, si está bien traducido la Reina Valera, o hizo un lodo y le puso en el ojo. Mm,
Vaya tañan de ya le, a ver, y ese mi, no ese era un ciego, le traen le tocase, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, muy cojora. Ah, nada, me. Y escupiendo, a ver, güey, escupiendo en su ojo, o indujo y se sacó a ver directo, oiga. Vea, ve, coerción, ve. Mm. Y esa misma, ve, y a veces tu agenda bella de cono, pesa un año remedia, ve. Si tradujeron mal la tu agenda ya no año remedia, ve. Pepe, un majeta la año de, ya, año de corrección. Entonces, tomando al ciego por la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de mojarle los ojos con saliva. Guatamina, se a mojarle los ojos con saliva. Apeango y catuvo muy y por eso mona ese allá. Y poco de ovaria y mi bebé la de sí, pues a ver, dice, sí, dice acá, él escupió, o sea que como que o indunde más esa cuave allá. Veo que ya con algunos ave, pero aunque diga tú yo, digo ya cuestiona buena, lo mismo yo voy a pues pesa en la prolijidad o mi añade, como le dije la vez pasada a un hermano. Yandeco ya ya lee el resultado ya de pero en ese tiempo pues tenía su significado eso. Yandeco este tema en año entender, ya no entendemos hay la pesan. Ya estudian, ya llevo lean, ya se cana evidencia, ya se cana ve iñe escuela pe tiempo ven va epa y sé tal palabra, va epa y sé tal gesto, porque todo eso me mandó a explicar un arebe y sacudió los pies de el polvo de los pies. No, y está otra cosa y te. Pero había sido, ahora, es para significar ya la llajano la raíz hebrea. Hago la exégesis hebrea, las raíces hebreas, bien interesante ya estudiado dentro del contexto. Hay que llegar al extremo y ya pilló otro lado ahí. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, Septuaginta, por ejemplo, mojó el ojo con saliva del ciego. A otra versión me induje esa cual. Aunque, repito, acá no especifica cómo le mojó el ojo con su saliva en la Septuaginta. Pero la otra versión veo específica o indú directo esa cuavejina. Pero ya cambia más ya. Pero sea lo que sea y como haya sido, eso pues el resultado es lo que importa acá. O cuerado, o al fin y al cabo, ¿cuál es el resultado? Ya sea indú esa cuave o monante y cuánes o ya ese. Vaya explicamos ahí Guri, alguno que otro punto algunas explicaciones de estas prácticas allá. Mojó los ojos con saliva y le impuso la mano y le preguntó, ¿ves algo? Acá mantiene también la Septuaginta latinoamericana. Mm. Esta y parte de la Biblia latinoamericana o mantener la Septuaginta, sí. Y es a mí otro. El ciego que empezaba a ver dijo, veo como árboles, pero deben ser personas, porque se mueven, hey. Va, no esa por ahí. Primero, el primer toque allá. Esa bulto, ves a la mancha, pero, mene árbol, pero, la escena ahí porque guata esa, hey. No entiende por ahí, nada esa por ahí, tío el Mesías. A ver, ya esa ahí que hoy tiene sanidad en forma evolutiva, nada, él a la primer round pues ya operamos ahí. En este caso vemos que primero él hoy por ahí tiene funciona por ahí te ya. Pero ya pues llegué, ahora llegué, a poco llegué, ese bebé sí ya. Mm. Eh, Algunos estaban preguntando acá y que probablemente el Mesías hizo a propósito que el ciego no se sanara en el primer toque. Quizás tenga algún mensaje que quiera comunicarnos a través de eso. No va a ser que el poder del Padre haya tenido una etapa de menos intensidad o otro con mayor. No puede ser. Va a ser digo pea enviata y vela ese poder a nio cueratis no creo que ver que no quiero creer que sea que o fallar la poder obvio si un no el poder del padre no va a fallar más creo que sí
tenga que ver con algo que quiere enseñar el Mesías, primer toque, segundo toque. Primer toque no entender por ahí la cosa, segundo ve ya dos toques ya pues allá. Hoy cojo ese versículo, dame. El ciego que empezaba a ver dijo, veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. El Mesías le puso nuevamente la mano, a ver, segundo toque, en los ojos, y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Dos toques, hermano querido. Se ya es amigo, y que tuve que refutar. Se humana tiene que ver primer toque, primera avenida, segundo toque, segunda avenida. Y que tuve ya lo espiritual. Está con vaya explicación, pero más o menos se puede área vender y que sea ya. Primera vez hubo un guareja, el Mesías, en su primera avenida, allá. Primera avenida hubo un guarengo estaiteimba eitina y claro y lo mitad. Imaginando o un bobeo imba esa tepa y la escritura lo mitad. Antes de la avenida del Mesías, de su primera avenida, no me van a decir ustedes que en luz lo mitad bebete o entender por ahí te ahí o pilla paite la escritura. O ya vi, oye equivocar, o practicar otra cosa, pues ya me mete mauri o practicaba doctrina de hombre, Marcos capítulo 7 ya estudia curí, las mismas autoridades, no cuida por ahí la pueblo de la oveja, o recoge otras leyes, nambrena. Así que hubo el primer Mesías en el primer encuentro con el pueblo, empezó a explicar, oye, pues no, él lo mitame o ya aclarar mi ojo lo mitame la cosa. Japendo ya aclara por ahí y primera avenida ve pues ti añande agua y esa inauguré la anda por ya con la gente se cuando entiende tema perfectamente la completo la escritura no creo sea no ego de merece sea la será sabe ni más pero y esto este timba ego y son mana que o hubo el Mesías ahorita ahí la explica para poner dañande hoy cosas no entendí y ya interpretar, pero a lo mejor y esa va a ser la segunda avenida donde se nos va a aclarar. Primer toque veo esa como árboles las hombres. No hay claro eso. A pesar de ñande, tenemos revelaciones del Mesías en su palabra de su primera avenida, pero no hay claro. Pañande ahí. A segunda avenida, ve. Upe si el mismo sea un agua clara para ir. Ya ponen duro otra ciudad. A ver, ya está mañana deja este yo responde tañan de ahí de ya es callita a ver ahí tal traducción pe hago traducir pecha pe hago otro traducir pecha pe otro traducir año 300 pe otro traducir año 350 imagina hay traducción de año 1600 no pe ahí tañan de no pe pecha así y asá ya o aclarado mañana de la naña entender por allá de la escritura Ajetamba es cosa espiritual, en aña entendía en su primera avenida, primer toque, ve, o pues tañan de vio en allá pilia, pero ya hay pipilando allá. Y así, más o menos se pese que tú allá era sobre lo espiritual, allá lo que me preguntaron si cómo podíamos hacer esto para sacarle una enseñanza espiritual. El primer toque del Mesías que no vio con claridad el ciego y el segundo toque. No tendría que ver esto con la resurrección y que vamos a ver con claridad nuestro cuerpo. Hay que actuar ahí, puede ser también. Sí, ñandego Juan ya le idea que vamos a hacer, justamente en la área se puede explicar, Yuri. Ya le idea de que vamos a ser transformados allá. Pues dice la escritura, pero la gente ya vivita por momento, Pepe ya exacta la realmente va a bañande allá. Ya le idea. Y puede ser también, hermano, puede ser. ¿Por qué no? Por eso le dije, yo voy a dar mi parte de se antes de dejar a lo espiritual, esa para tú, porque tiene mucha forma de interpretar esto. Bueno, ese es para sacarle lo espiritual nomás, porque realmente esto fue un acto de sanidad. O sea, la idea del Mesías, yo por anduce alguien, a ver, será ese algo la pesa
veo ya poupecha ya. Y tampoco dice por la escritura eso. Y entienden ya especula. Bueno. Y sí, a segunda venida. Luego ya entendé está mal la ñande cuerpo, cota la transformación, bebes a ya entendé por nada tan va. Eva la ve idea ya de cuacue. Y ahora tenemos idea del Mesías también. Ya entendé, ya igual es la jova, miamba, esa guapa ni más, venda ya esa ya yo. Nunca. Idea y para ella de cosas, y Pepe ya sí, yo revelada ñande ahí. Anga a lo mejor ya coti idea de ser como árbol que na esa caporaña de la esa manejina ya. Siempre ya ya ipurú ve la jera o ya pensado ve ese o por el mismo padre. Ñanderute te el Mesías tua. Más venda ya igual eso es esa guava. Pues ya como más o menos idea esa ne ya. Cada uno ya coti idea de y segunda vez ya poti estudio y peaja eh, ya samba e idea para la gente oreco del padre y del hijo. Todo el mundo un 70-80% dice que le imaginan como un señor con barba, cabello largo y barba. Péame mete. Ellos las ataitó puta para pedir a la ñana pues tú, pa' ver por la película o por los cuadros allá. Pero son ideas. O sea, anga uja, ahora segunda vez que tu hija eso de cuando ahí pesa ni va a ver ahí allá. Pero si anda dice ahí. Se cuascenden va, esa para la gente eh, qué idea tiene de la figura de esa uña antoja su escuela el Mesías o la Ituane. Y la mayoría, ¿no? Y barba ña can huepucuja, algunos y es aroví, otros y esa. Un pesa me mete, pero a ver si allí cuata, a ver si ana de bella y cuata la va esa guapa, va es forma, va esa, va es cutiva, porque ana de con la uta en representación del padre en la segunda avenida. Y pudo la trompeta a la oicobe la resurrección general para el reinado. Pago llegó en el mundo cristiano como el arrebatamiento, ellos. Y bueno, ahí lo que pasa es que va a ser tomado por el Mesías para ser presentado ya para reinar allá. Va a ser levantado por los ángeles y recogido por los ángeles en la segunda venida. Para la boda, obviamente en Israel, según Apocalipsis 14:1, Israel ve ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Y a pedir el padre también se va a presentar, pero terminado el periodo milenial. Terminado el periodo milenial, que sería Apocalipsis Villatopaina, que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, o descendeta. Y ahí va a descender el padre con la nueva ciudad santa, la Jerusalén. Al Mesías entregata sobre la rey, no puede mandar, versículo, va. 1 Corintios 15, 23, 28. Bueno. Y ahí el padre va a hacer todo en todo. O sea, ahí puede ser, Pepe hay una parte en Apocalipsis, no recuerdo bien, 21, 22 por ahí. Y na que tajala templo, ve allá esa tajada al padre y al hijo, lo vea, ve esa. A ambos. Mm. Así que oh, hay posibilidad. Pero Pepe y cuata esa guata para ñiguina. Bueno, apego a lo está buscando hacer algunos versículos bíblicos, Ezequiel, esa sube pesa, Moisés, esa sube pesa, bueno, ya son ideas que están allí, ¿verdad? Podemos ir analizando en qué forma, pero no, y prácticamente no describir al Todopoderoso. Al Mesías Nayarecoy lastimosamente no tenemos un algún mate hasta ahora uno ya topa hoy me oye voy topa lo ñiñenga tú ya ne mai de qué forma era él, su cutis, su cabello, color de ojo, oye toparo ojo la escritura acuerdas una vez cunra no me hay allá puede ser que alguna vez ya topala alguien que le haya descrito guría él pero no ya después ideas conjeturas bueno pues yo ya angao ya pues una vez
O por andún de esa guava más o menos ande ne mandu al lento derecho es ya pobre policiaco y purúa. Identikit, más o menos mía vale que tú ahí, no, pues, son ideas, aproximaciones. Bueno, sí, allí, eh, bueno, aleta neti, a ver, ti nota así porque hablando de Qumran, o sea, yo manuscrito allí en el Mar Muerto, donde habla de la APGI, aunque me pone por upea, todas las sectas religiosas judías sabían de la profecía del Mesías y las sanidades de los sordos y ciegos ella. Un ejemplo es la comunidad de los esenios, amén, que también esperaban un Mesías con esta característica de Yahoshua. Ver documento, fragmento del manuscrito esenio, hey. 4Q521, pesa muy a la vez cada compañero, pótame la documento. Pues. Hallado en el mar muerto, habla de sanidad, vista a los ciegos, resucitará muertos y proclamará la buena noticia, basado también en Isaías 29:18. La documento. Si va a picar en Google, hermano. Muy manuscrito de los esenios 4Q521. Pesar ya catalogar la documento fuera. A Pepe salta también me apella a Puicuerio Utaman de otro, encantada, va, porque te va esto para te va a gustar. Ni vende va ahí palabra encantar, pero a veces ya hoy. ¿Por qué le lleva fuera de la ciudad? ¿Qué significado tendría esto? Y digo, al ciego va. Y es un indicativo, si un juego se cabe, fuera de la ciudad. No muera y ve que después allá llegué malo y estaba y sea. Entonces tomando la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Va, Eva la Pepe no muera, eso es si tiene un significado. Y es un indicativo hebreo que algo espiritual o sobrenatural muy grande va a ocurrir en la intimidad con el Mesías. Ah, porque indica tu hay igual el Mesías como Ávila y ministerio ni la milagro allá. Inclusive esta ciudad ni que dejó allí la aldea vejita ciudad. Y sí, pues ya esa huella coco se ve allá, a lo mejor bueno. Y botáis ahí la gente va a estar treña, escandalizada, más atira, más hubo, ya y pa chupe. Y esto, bueno, mía. Pero no explica, hermano, el por qué le sacó de la ciudad. Son conjeturas que atueñan de interpretativamente y apoya. Va ahí. Mm, sí, claro, a ver, topa petín importante. A veces coño de ya horas anda ya cuera y de golpe allá. Ya este un ti mejora, pero hasta que falta vea oración ni nada. O sea, pechan de ahí veas y a ver. Quizás también nos ocurre lo mismo en el momento de orar, que a veces nos sanamos, pero no nos sanamos del todo. Es que necesitamos un segundo toque otra vez, y tenemos que seguir orando. Primer toque y segundo toque del... a pillar, a pillar, a pillar. Y sí, a veces como ella por la oración candente te voy a ti mejora veja tenas ni llega hora llega y que llegue en oraciones suplicar ella por para llegar de tratamiento espiritual mía veces gente ve une la sanidad allí. Puede ocurrir también eso. Es procesual, procesual. Bueno. Eh, bueno, pues vamos a hacer la explicación mía, echando que te iba a decir algo, pues estico la hora. Bueno, entonces antes la primera venida del Mesías,
lo itamba ebe guasudo de Shai, primera avenida del Mesías, o ya clara ve mi hecho de la cosa, pero también ya de otra interpretación, las AWM, a partir de la primera avenida del Mesías, el Mesías o aclarañan de alguna cosa, pero onda ahí claro pa llegué ahí, a mí yo pues está llegué de a causa de que oye traducido, hace la años, algunos adulterar la escritura, o pues tañan de como árbol lenda y claro ya una cosa. Y eso se va a aclarar todo de a poco totalmente en la segunda avenida. Estamos, hemos hecho ya aclararlo y estamos con a tiempo viejo. Gracias a los oye topado homi cuatiañe oye ñengatúa cueja o aclarañan de esta cosa bíblica ya, escritos o manuscritos bíblicos. Bueno, excelente pues. Oíme, a ver, llamamos a en envía poco de día Araguay y topata con enamo y con chalón, bendiciones, hasta mañana con Gajatura. Antigua parada, antigua que hay puente, mis versos describen recuerdos de un tiempo. Caminos de rieles, bufidos de trenes, o memoria mía, ¿cómo la retienes? Cambiaron tu nombre, Antigua que hay puente, por el de un soldado guerrero y valiente. Bogado es mi cuna, terruño grandioso, lugar distinguido del Chipas amoroso. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.